A las palabras no solamente se las lleva el viento, las palabras van cambiando de significado y a veces de manera vertiginosa. Hace no mucho tiempo, una década, 15 años cuando mucho, la palabra antro se refería a un lugar despreciable, desagradable, para algunos muy agradable, en donde la gente solía solazarse, pues refocilarse con las cuestiones que moralmente se consideraban oprobiosas, como los servicios sexuales, los excesos en el consumo de bebidas espirituosas. Hoy la palabra antro se refiere fundamentalmente a lo que antaño, para mi generación, era una discoteca. Pero ese es un ejemplo muy elemental. Hay palabras particularmente complejas, con muchas connotaciones, cuyo sentido va evolucionando en la historia y llegan a cambiar dramáticamente. Y hoy estoy pensando fundamentalmente en una palabra que en los últimos 5 años en México se ha hecho inexcusable, la de conservador o conservadores. El señor presidente de la República todos los días acusa a muchas personas de ser conservadoras. Y la palabra conservador en México de repente adquirió un enorme peso peyorativo, ofensivo y opositor. Todos los que cuestionan las políticas públicas, todos los que no están de acuerdo con alguna decisión desde el gobierno, todos los que están en oposición a las políticas del señor presidente López Obrador, son tildados de conservadores y a veces, usando un adjetivo que no está en los diccionarios, les llaman fifís. ¿Pero qué es ser conservador? Híjole, me metí a este rollo y verdaderamente es muy, muy complejo. María Moliner, que es prácticamente mi santa lingüista, dice que son básicamente las personas que evitan los cambios y que prefieren conservar las tradiciones. Los competidores de María Moliner, que son Manuel Seco y Gavino Ramos, un excelente diccionario también, hablan de lo que sería mantener el statu quo y no cambiar las cosas. Pero si nos metemos un poco al tema político, Dieter Nolen, en su gran diccionario de ciencia política, define al conservadurismo fundamentalmente como una ideología que se opone a todo lo que es la progresión, particularmente a las ideas materialistas vinculadas con los procesos sociales revolucionarios, con la lucha de clases y con lo que tiene que ver con destruir el actual status quo, el actual estado de cosas. Dice Nolan que el conservadurismo es precisamente el deseo de impedir los cambios. Luego, Fernando Corripio, que es uno de los grandes lingüistas del español de nuestro tiempo, habla del conservador como una persona que prefiere evitar las diferencias, que prefiere evitar los cambios. Y podría seguir. En el diccionario de Bobbio, que es una genialidad, el diccionario de política, hay un artículo interesante sobre el conservadurismo. En sociología ni lo mencionan. Rodrigo Borja tampoco hace mucha referencia. Y Abañano, que es uno de los grandes politólogos del siglo pasado, habla del conservadurismo como la expresión opuesta a cambiar. Y bueno, he estado pensando mucho, mucho sobre todas estas cuestiones, porque mi amigo Martín Quitano me regaló un espléndido trabajo, una entrevista genial con un filósofo, politólogo, historiador, pedagogo de origen navarro, español, que se llama Gregorio Luri, a quien confieso que nunca oí nombrar y que yo no conocía, y que me pareció un genio y que se declara conservador. Y me puse a revisar su entrevista, eso me llevó a todo este rollo, y acabo de descubrir a mi edad que soy un conservador. Y lo tengo que decir públicamente. Y soy un conservador no porque me oponga al progreso. Soy un conservador no porque esté en contra de las luchas sociales de los pobres. Soy un conservador no porque apoye al capital explotador. Soy conservador no porque esté a favor de la economía monopólica, que no lo estoy. Soy conservador no porque me ponga al derecho de las personas a decidir libremente sobre su integridad física, sobre el número de hijos, sobre el matrimonio y tantas cosas que hoy están en discusión. Soy conservador no porque me oponga a las políticas del gobierno del presidente López Obrador, aunque muchas de ellas me incomodan, muchas me desagradan y la mayoría me preocupan. ¿Saben por qué soy conservador? Porque aprendí de Gregorio Luri, este español, que ya nos clavaron el chip, ya nos pusieron a todos nosotros la idea de que cualquier cambio es bueno, de que cualquier cambio es beneficioso, de que cualquier modificación a las cosas es para bien.
Y esa es, lo digo con el máximo respeto, la peor pendejada. No todo lo que se cambia es para mejorar. Y no todo lo que se destruye es necesariamente malo. Cuando Gregorio Luri explica su concepto del conservadurismo, se refiere a que todo, sin excepción, todo es mejorable, perfectible, pero que no es necesario, como Nerón, destruir la ciudad de Roma para hacer una nueva. Y esto es particularmente importante cuando hablamos, por ejemplo, de los 9 millones de mexicanos que hoy están sin servicios de salud y que hace 5 años los tenían, cubiertos por el entonces Seguro Popular. Esto es particularmente grave cuando hablamos de los 8 nuevos millones de pobres que hace 5 años estaban cubiertos de una manera distinta por la cobertura de seguridad social y hoy no la tienen. Es importante reconocer que no todo lo pasado fue peor y es muy importante reconocer la tragedia social y el costo que tiene cuando destruyes por destruir, cuando le rompes el eje, o como dicen en mi rancho, cuando le rompes la madre a cosas que funcionan. Yo no he visto, y es con todo respeto, el $500 millón de pesos que se iba a ahorrar con el supuesto combate a la corrupción. Y los ejemplos abundan, es uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México, y no solo en la contemporánea. Y hablo del de México, y hablo del de Veracruz, y las pruebas menudean. Por eso, cuando se dice conservador en este sentido, se habla de que hay cosas que, por ejemplo, son indispensables, como el financiamiento al campo. Desapareció la financiera rural y hoy, escuchen esto, por favor, estamos importando pues, prácticamente más de la mitad de lo que nos comemos. Desapareció el Seguro Popular y hoy la gente tiene que usar sus pensiones para comprar las medicinas que ya no les dan. Desaparecieron las guarderías y pregúntele a las madres solteras, a las jefas de familia, la tragedia que están viviendo. En ese sentido, soy conservador. No apoyo a los corruptos, no apoyo a los que abusan del poder y por supuesto, creo que las cosas deben mejorarse, pero no destruirse, porque eso es cosa de orates. Es como lo de Nerón, quemar a Roma.